Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia mensual que tenemos el Centro Mexicano de Sindonología todos los sábados primeros de mes. Los esperamos ver cada sábado primero de mes. Son bienvenidos y por favor mándenlos a más personas. Muchísimas gracias. ¿Sí? Si pueden también apoyen dándoles like. El día de hoy tenemos una conferencia muy especial, ¿sí? La da el profesor Adolfo Orozco, ¿sí? Que es el presidente emérito del Centro Mexicano de Sindonología. El tema es la resurrección de Cristo con vista desde la Sábana Santa. Entonces, le paso el micrófono al profesor Adolfo, que es un gran conocedor y además ha sido el presidente durante muchísimos años del Centro Mexicano de Sindonología. Muchas gracias, por favor, Adolfo, te mando el micrófono. El tema de la conferencia es la resurrección de Cristo vista en la Sábana Santa. Y como luego hay personas que la Sábana Santa es un tema nuevo, recordemos que en realidad el día de la resurrección nos encontramos con la tumba vacía. El cuerpo de Cristo había desaparecido misteriosamente. No se lo habían llevado ni los judíos, ni los romanos, ni los apóstoles. De modo que el cuerpo había desaparecido, tenemos la tumba vacía. Tenemos los testimonios de los apóstoles que nos dicen que vieron a Cristo resucitado, que comieron con él en varias ocasiones y que finalmente lo vieron subir al cielo por su propio poder y finalmente mueren en el martirio afirmando la resurrección de Cristo. Y tenemos este lienzo enigmático que no ha podido explicar la ciencia hasta ahorita, un lienzo donde está la imagen de un hombre con una serie de heridas que nos reproducen lo que sabemos sobre la pasión y muerte de Cristo. De modo que este lienzo nos remite directamente al encuentro con Jesús a través de la Sábana Santa, su pasión y su muerte. Recordemos el encuentro con la Sábana Santa en la tumba de Juan. Nos dice en su evangelio que cuando fue María Magdalena y les avisó que se habían llevado el cuerpo del maestro y no sabía dónde lo habían puesto, entonces Pedro y Juan van corriendo al sepulcro. Juan, que es más joven, llega primero y se espera. Dice que se asoma y ve los lienzos caídos, o sea, desinflados como en el suelo, pero así como si se hubieran desplomado sobre sí mismos. Y llega Pedro, entra al sepulcro y entonces entra él, habla a Juan de sí mismo, pero en tercera persona. Nos dice, entonces entró también el otro discípulo y vio y creyó. Ahora bien, el acto de ver es un acto de ciencia. La ciencia se basa en ver, en estudiar, en analizar cómo se comporta el mundo natural y de ahí pues hacer la ciencia. Y a Juan un acto de ciencia, el ver, lo llevó a un acto de fe, creer. ¿Y en qué creyó Juan? Pues nos dice inmediatamente a continuación, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. A Juan el encuentro con la Sábana Santa le hizo recordar la promesa de la resurrección. Bueno, recordemos que la Sábana Santa es el objeto arqueológico más estudiado de la historia. Nada de que somos unos crédulos que creemos las cosas sin pruebas. Al contrario, tenemos más pruebas que ningún otro objeto arqueológico. Y además es la más importante reliquia del cristianismo. ¿Y por qué? Pues porque nos lo dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si la Sábana Santa es auténtica, entonces resulta que estuvo en contacto directo con el cuerpo de Jesús en el instante mismo de su resurrección. Fíjense qué importancia. Cristo muerto es envuelto en esa tela, así queda en el sepulcro. No amarrado como luego lo pintan, simplemente la tela, el cuerpo encima y tapado, porque iban a regresar a terminar de prepararlo el domingo. Y la tela estaba entonces en contacto con el cuerpo muerto de Cristo. Y de modo que al momento en que este cuerpo vuelve a la vida en forma gloriosa,
la tela toca al menos por un segundo, por un instante, el cuerpo resucitado de Cristo. Por eso es que es una reliquia de la resurrección de Jesús. Pero además contiene restos de la sangre redentora de Cristo. En la sábana santa hay residuos de sangre, sangre que circulaba por las venas de Cristo, que quedó impregnada en la sábana santa y que ahora tenemos oportunidad de investigarla tomando las precauciones adecuadas. De modo que por estos dos motivos la sábana santa es la reliquia más importante de la cristiandad. Que es, bueno, creo que ya todos sabemos lo que es la sábana santa, me voy a brincar muchos temas, pero recordemos que la sábana santa entra al estudio de la ciencia el 28 de mayo de 1898, que ese día el presidente asociado de la Sociedad de Fotógrafos de Turín le toma la primera fotografía a la sábana santa con esta cámara que ven aquí, una cámara lo más avanzada de su tiempo, que por cierto, si van a Turín y visitan el Museo de la Sábana Santa, ahí tienen esta cámara, la cámara original con la que se le tomó la primera fotografía. Bueno, Secondo Pía descubrió pues una cosa totalmente inesperada, que a diferencia de lo que vemos al natural en la sábana santa, sé que estamos viendo el rostro de Cristo, como se ve en la sábana, incluso lo estamos viendo un poco más intenso, porque podemos, gracias a la fotografía, aumentar la intensidad de la imagen. Normalmente es una imagen muy tenue que no se ve cuando uno está muy cerca. Pero le sorprendió a Secondo Pía que el negativo fotográfico era en realidad prácticamente un positivo óptico. En el negativo se podía observar con toda precisión y claridad y definición el rostro de Cristo, y se podían ver pues su rostro con los párpados cerrados, porque es la imagen de un cadáver, pero muestra los signos de su pasión y su muerte. Ese descubrimiento que el negativo de la sábana santa se comporta como un positivo óptico, pues le dio la vuelta al mundo y empezó los estudios científicos a la tele. También Secondo Pía descubrió otra cosa, que en realidad en la sábana santa tenemos dos tipos de imágenes. Uno, la imagen de la sangre, que digamos se comporta normal, se comporta bien. La sangre es oscura al natural, como lo vemos a la izquierda, y es blanca en el negativo, como lo vemos a la derecha. Pero la imagen del cuerpo no. La imagen del cuerpo no se comporta bien, digamos. La imagen del cuerpo es oscura al natural y es clara en el positivo, en el negativo. La imagen del cuerpo no está formada por la sangre, sino está formada por algún otro proceso que la ciencia aún no acaba de conocer. Bueno, pues esto le dio la vuelta al mundo. La gente se empezó a interesar por la sábana santa ya no solo desde el punto de vista piadoso, sino desde el punto de vista científico. Inició uno de los primeros estudios que se inició fue el de la lectura forense de la imagen sindónica, que voy a repasarlo muy rápidamente, no es el tema de la plática, pero sí vale la pena recordar que en la sábana santa los médicos forenses descubren que el hombre de la sábana santa sufrió el fenómeno del sudor de sangre, conocido como hematoidrosis, que también el hombre de la sábana santa fue golpeado repetidamente en el rostro, tiene lastimados el rostro, tiene rota la nariz a la altura del cartílago, tiene muy hinchada el párpado derecho, también tiene un golpe en el párpado izquierdo, le falta un pedazo de bigote, le falta un pedazo de barba, y se han encontrado los residuos de una sustancia que solo existe en la saliva, en la nariz, de modo que nos dicen que esta persona fue golpeada repetidamente en el rostro
que recibió un golpe brutal que le rompió la nariz, que debe haber sido propinado con alguna especie de bastón, un objeto sólido, largo, y que le jalaron la barba, el bigote, le arrancaron un pedazo de barba, de bigote, le jalaron los cabellos, etcétera, tal como cuentan con Cristo ante Caifás. También los médicos encuentran que esta persona sufrió el castigo brutal de la flagelación. No se fue flagelado por dos verdugos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que lo fueron flagelando metódicamente. Hay alrededor de 500 heridas producto de la flagelación. Luego, a continuación, también encuentran que esta persona tuvo sobre la cabeza lo que llaman un casco de espinas. Hay hemorragias tanto en la parte lateral como en la parte superior de la cabeza, de heridas que son heridas de tipo punzocortante y que sangraron abundantemente, como sabemos que es lo que pasa con la sábana santa. Entonces, las hemorragias, decía, que se ven en la parte lateral y en la parte superior de la cabeza, que también se ven en la nuca, indicando pues que esta persona tuvo un casco de espinas, algo que le cubrió no solo la parte lateral, sino también la parte superior de la cabeza. A continuación, los médicos encuentran que la persona, nos dicen, cargó un objeto pesado sobre el hombro derecho. Las heridas que tiene de la flagelación en el hombro derecho nos dicen que están maceradas, indicando que iban cargando un objeto pesado que con el movimiento iba lastimando las heridas que tenía en el hombro, pero que no están desgarradas, indicando que iba vestido, y sobre ese vestido que traía iba cargando el objeto pesado. También aquí vemos muy claramente una imagen de un golpe de látigo de 3 correas, porque uno de los verdugos que lo flageló usó un látigo de 2 correas y el otro verdugo usó un látigo de 3 correas. De modo que se cuentan alrededor de 120 golpes de flagelo, 60 con el látigo de 2 correas, 60 con el látigo de 3 correas, y esto pues da como resultado alrededor de 500 heridas de la flagelación. Va la persona cargando el patíbulo, el travesaño horizontal de la cruz, debe estar al borde de lo que se llama un shock hipovolémico, o sea, un shock por pérdida de fluidos. Seguramente había sudado abundantemente, había perdido mucha agua, al mismo tiempo había perdido mucha sangre por todo lo que había padecido, de modo que estaba, pues digamos, cerca de la agonía. Cuando iba caminando, seguramente iba haciendo heces, se debe haber caído en varias ocasiones, y eso explica un pasaje de los evangelios que de otro modo no entendemos, y es el hecho de que obligaran a Simón de Cirene a ayudarle a cargar la cruz. Este no es en sí un acto de piedad de los verdugos, sino que temen que se les muera Cristo en el camino, y entonces lo obligan a que le ayude a cargar la cruz, porque la condena era crucificar vivo. No tiene sentido crucificar a un muerto. Bueno, encuentran a continuación los médicos una herida en la muñeca izquierda del hombre de la sábana. Es una herida que tiene 2 direcciones por 2 posiciones principales en la cruz. Se ve que no se ve el dedo pulgar, porque nos dicen los médicos, cuando se lesiona se mete un clavo por lo que se llama el espacio de Destor, que es el espacio que hay entre los huesecillos de la muñeca, se lesiona el nervio mediano, y esto obliga a que el pulgar se retraiga sobre la palma. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos un huequito que se conoce como el espacio libre de Stott. Por ahí es donde están las heridas en la sábana santa, la herida de la crucifixión, y cuando se mete el clavo por aquí,
en ese momento se flexiona el pulgar sobre la palma de la mano en forma automática. De modo que esto nos confirma que efectivamente esta persona estuvo crucificada. Tenía un clavo que le detonaba el nervio mediano y lo obligaba a que se retrajera sobre la palma. También podemos ver los flujos de sangre a lo largo de los brazos que nos permiten reproducir la posición que tiene en la cruz el condenado. En los pies vemos la huella del clavo en el pie derecho y en el pie izquierdo no vemos la huella del clavo porque seguramente al bajarlo de la cruz y llevarlo al sepulcro le removieron la sangre de la planta del pie izquierdo. Pero viendo cómo están las puntas de los pies, el talón izquierdo más arriba del talón derecho y que la pierna izquierda marcó menos que la pierna derecha, los médicos concluyen que en la cruz Jesús tuvo el pie izquierdo sobre el pie derecho, los dos pies clavados con un solo clavo, y en esta forma la pierna izquierda trabaja mucho más que la pierna derecha. Y de este modo, pues lo que ocurre es que cuando sobreviene la muerte, la pierna izquierda entra más rápidamente en el rigor mortis. Cuando llegan a la tumba que estaba ahí cerca y lo colocan sobre la sábana santa, pues ya no pueden estirarle la pierna completamente porque ya está entrando en el rigor mortis. Aquí es el lugar donde penetra el clavo, en el pie, aquí lo estamos viendo en el pie izquierdo, no rompe ningún hueso y produce un anclaje adecuado para que el condenado se conserve en la cruz con los clavos en las muñecas y en este punto del pie. Si hubiera tenido los clavos en las palmas de las manos, pues eso se hubiera desgarrado muy fácilmente y no se hubiera conservado el cuerpo en la cruz. Terminan los médicos la lectura forense con el descubrimiento de una herida en el costado derecho del hombre de la sábana santa. Nos dicen una herida de lanza, tiene el tamaño y la forma de las lanzas romanas, y de esta herida brotaron dos líquidos, nos dicen. Uno es sangre de muerto, o sea, la sangre que brotó de esta herida ya no estaba circulando, de hecho, ya se estaba separando el plasma del suero, lo cual nos indica que esta sangre brotó porque se había acumulado en el ventrículo izquierdo, derecho, y cuando la lanza perfora la aurícula, pues se vacía. Y vemos también un líquido claro que nos dicen los médicos es suero pericárdico. Como sabemos, el pericardio es como la cáscara del corazón. Cuando una persona está sujeta a sufrimientos, se produce derrame de suero y el espacio entre la cascarita y el corazón que está adentro, hagan de cuenta que el pericardio es como la piel del corazón. Se llena de líquido entre el pericardio y el corazón. Cuando hay mucho líquido, este líquido no permite al corazón seguir latiendo porque pues el pericardio es como una especie de cápsula que encierra al corazón y entre tanto líquido no puede ocurrir que no pueda latir y entonces se produzca la muerte por un paro cardíaco. En la sábana santa tenemos evidencia de este suero pericárdico que brotó de la herida del costado. Bueno, y con esto terminamos esta pues muy rápida revisión de la lectura forense de la sábana santa. Y resumiendo, vemos que todo lo que leen los médicos forenses en la sábana santa nos remite a los relatos evangélicos de la pasión y muerte de Jesús. No falta nada ni sobra nada. Esto es, todo lo que la ciencia forense encuentra en el estudio de la sábana santa está descrito de algún modo en los evangelios. Pero al mismo tiempo, todo lo que dicen los evangelios sobre la pasión y muerte de Cristo está corroborado por lo que encuentran los médicos forenses al estudiar la sábana santa con la ciencia del siglo XX.
Por eso alguien ha llamado a la sábana santa el primer evangelio de la historia escrito con la propia sangre de Cristo. Como conclusión de todo este estudio, bueno, de este estudio forense y de otros estudios que se hicieron en los años 70 y 80, se descubrió que la sangre que hay en la sábana santa es sangre humana tipo AB, con una acidez, con un pH ácido de 5.0. La acidez normal de la sangre, el pH de la sangre, normalmente es entre 7 y 7.5. Entonces, un pH tan bajo de 5, un pH ácido, indica que a esta sangre le falta oxígeno en cantidades muy importantes, lo cual es congruente con el suplicio de la asfixia. El condenado, como está colgado en la cruz, no puede expulsar el aire viciado de los pulmones y meter aire fresco, y entonces se va asfixiando paulatinamente. Por eso le rompían las piernas a los condenados cuando querían que terminara el castigo. Una vez con las piernas rotas, ya no se podían levantar a meter aire fresco a los pulmones y acababan muriendo rápidamente de asfixia. Antes de pasar adelante, quisiera repetir o comentar por qué afirmo que Jesús es el hombre de la sábana santa. Mucha gente creyente de buena voluntad, pues dice que no lo podemos decir, que es probable que sea Jesús, pero que no sabemos si hay alguien más que haya sufrido lo mismo. Pero yo creo que sí podemos decirlo, porque mire, sabemos que hubo miles de crucificados. O sea, no podemos saber simplemente por el dato de la crucifixión quién fue el hombre de la sábana santa. Que hubo miles de flagelados también, pero crucificados y flagelados ya no hubo tantos, porque normalmente el castigo de la flagelación, cuando no era una flagelación ligera como ritual, una flagelación brutal como la que vemos en la sábana santa, era muy frecuente que terminara en la muerte del condenado. De modo que la flagelación brutal que vemos en la sábana santa, pero además cuidadosa, indicando que no se buscaba la muerte del condenado, pues nos hace concluir que este tipo de crucificados y flagelados no hubo muchos. Que además de esto hayan sufrido el sudor de sangre, pues no lo sabemos, solo sabemos del caso de Jesús, porque nos cuenta Lucas en su evangelio efectivamente que Cristo suda sangre en el huerto de Getsemaní. Que luego no le hayan roto a las piernas para terminar con el suplicio, como si lo hicieron con nosotros los dos condenados con Jesús, que en su lugar le hayan abierto el costado, que no lo hayan tirado a la fosa común como se acostumbraba con los condenados a la muerte de cruz, que lo hayan envuelto en una tela fina, que lo hayan puesto en un sepulcro nuevo. Miren, todo esto de la izquierda lo sabemos del hombre de la sábana santa. Y todo esto de la derecha, pues con la única persona con la que la podemos identificar es con Jesús. Cuando alguien dice, a lo mejor hubo otro, pues la respuesta racional es decir, bueno, si hay otro, cuando sepamos quién es el otro, pues entonces analizamos cuál de los dos es. Pero hasta ahorita solo tenemos un candidato histórico que reúne el 100% de los datos que tenemos en la sábana santa. De modo que la razón nos dice que el hombre de la sábana santa, la persona que fue muerta, fue el personaje histórico Jesús de Nazaret que caminó entre nosotros. Porque como luego les comento coloquialmente, si algo parece pólvora, huele a pólvora, sabe a pólvora, explota como pólvora, pues no me digan que soy un crédulo cuando digo que es pólvora, ¿verdad? Lo mismo pasa en este caso. Tenemos todos los datos que nos refieren a un solo personaje histórico conocido que es Jesús de Nazaret. Si algún día surge otro, pues ya veríamos quién es. Pero es muy difícil porque, por ejemplo,
A Cristo lo coronaron de espinas porque se decía rey. No sabemos de ningún otro rey que haya sido crucificado por los romanos. Todo esto hace que lleguemos a la conclusión racional de que el personaje histórico que murió en la sábana santa fue Jesús de Nazaret. Ahora, unas cuantas palabras nada más sobre lo que nos dice la ciencia sobre la sábana santa antes de entrar al tema de la resurrección. Porque hasta ahorita estamos nada más viendo lo que sabemos en el terreno natural. Contra lo que dijo el carbono 14, tenemos datos que nos confirman que la tela sí viene de la Palestina gobernada por Poncio Pilato entre el año 28 y el año 37. Sabemos ahora que el carbono 14 falló porque las muestras que tomaron para analizar el carbono 14 no correspondían íntegramente a la sábana santa. También sabemos que la sangre en la sábana santa es sangre humana, auténtica tipo AB, con un pH muy bajo, indicando gran carencia de oxígeno. Y pues la conferencia de prensa que muchos dijeron que el 13 de octubre de 1988 ya había firmado el acta de defunción de la sábana santa, pues la verdad que los estudios posteriores han demostrado que más bien la sábana santa demostró que la prueba del carbono 14, si no se hace con toda la seriedad que debe hacerse, que en este caso pues faltaron varios aspectos, pues no produce resultados confiables. Ahora sabemos que esta prueba falló porque la muestra que se fechó tenía parte del tejido antiguo del siglo I y parte del tejido, no estamos seguros si del siglo XIV o XV. Otro dato científico que tenemos en la sábana santa es el polen que encontró el doctor Max Fry, del cual identificó varias especies de polen que solo existen en Palestina, que no existen en ninguna otra parte del mundo, indicando que la sábana tenía que venir de Palestina, de la zona cercana a Jerusalén. También la numismática nos ayuda a identificar una moneda sobre el párpado derecho del hombre de la sábana. Aquí tenemos a la izquierda un leptón romano, acuñado por Poncio Pilato, y a la derecha tenemos una imagen, una ampliación del párpado derecho del hombre de la sábana santa. Y aquí vemos en la imagen de la derecha esta figura que corresponde a lo que se conocía como el báculo del adivino, y 4 letras, una U, una C, una A, una I. Parte de un texto que decía Tiberio Caesaros, o sea, César Tiberio, escrito en griego. Bueno, pues todo indica que esta persona tuvo una de estas monedas sobre el párpado derecho, porque la probabilidad de que esto sea producto del azar, y aún dándole mucha manga ancha a la probabilidad, es de un 10.000 millonésimo. O sea, para efectos prácticos, 0. Entonces, no concebimos que si la sábana santa fuera del siglo XIII, alguien se hubiera preocupado en el siglo XIII por conseguir un leptón romano de estos acuñados por Poncio Pilato para ponérselo en el párpado del cadáver. Es totalmente absurdo. Luego resulta que la imagen del cuerpo es una imagen que tiene propiedades muy extrañas. Primero ya sabemos que, casi con eso empezamos la lectura científica, que se trata de un negativo natural. De alguna forma, en forma natural, se grabó la imagen invirtiendo izquierda por derecha, tonos de luz y de oscuridad, lo que nos permite al tomar un negativo fotográfico de esta imagen, obtener el positivo óptico. La imagen es totalmente superficial. O sea, una fibra está formada por muchas fibrillas. Solo las fibras más superficiales, fibrillas más superficiales, tienen imágenes. Es estable al agua y estable al calor porque sufrió un incendio en 1532. Para rescatar la urna donde estaba la sábana santa, tuvieron que echarle agua encima
el agua se metió y empapó la tela. Pues resulta que las partes que se mojaron se ven iguales que las que no se mojaron, indicando que la imagen es estable al agua. Y también las partes que se calentaron, digamos, las que no se calentaron son exactamente iguales, indicando que ni el agua ni el fuego afecta a la imagen del hombre de la sábana santa. No hay ningún material añadido, no hay ácidos, tintes, polvos, bases, anilinas, pigmentos, pero lo más sorprendente es que la imagen tiene información tridimensional codificada. Esto es, permite reproducir la imagen de bulto en 3 dimensiones, como vemos en estas esculturas que hay aquí, una de las cuales le fue regalada al Papa cuando fueron a una entrevista con él, después de los estudios que hicieron en 1978. Después de todo este estudio, sobre todo con el resultado de que hay información tridimensional codificada en la sábana santa, las teorías que tenían sobre la formación de la imagen fueron siendo desechadas una tras otra. No es una pintura, no es una imagen formada por vapores, no es una imagen térmica, no es una imagen formada por contacto, de modo que la única hipótesis que les quedó viva a los científicos para explicar la imagen de la sábana santa es que se tratara de una radiación. Nos dicen, si de este cuerpo hubiera brotado una radiación, entonces se pueden explicar todas las características de la imagen del cuerpo de la sábana santa. Pero al mismo tiempo se preguntaron ellos, los científicos, ¿una radiación? ¿De dónde? ¿Cómo puede un cadáver que está ya enterrado en una tumba excavada en una roca, que se fueron a hacer mediciones de la temperatura y encontraron que pues, la temperatura de las tumbas ahí en Jerusalén pues anda entre los 16, 17, 18 grados centígrados? Ahora, esa temperatura no explica cómo un cadáver puede emitir una radiación capaz de grabar una imagen como la de la sábana santa. Y digo esto porque la radiación fue el único mecanismo que les quedó a los científicos para poder explicar la imagen. Nos dicen, si suponemos que de este cuerpo brotó una radiación y que mientras más viajó a la tela, grabó más tenue, y mientras menos viajó, grabó más intenso, entonces resulta que de estas diferencias de intensidad podemos reproducir de bulto la imagen de la sábana santa, y es por eso se pudo recuperar la imagen tridimensional del hombre de la síndrome, porque la imagen está formada por alguna especie de radiación. Pero se preguntaron los mismos científicos, ¿qué tipo de radiación conocemos que sea capaz de grabar una imagen como la que tenemos en la sábana santa? Y nadie ha levantado la mano. Desde 1978 que se hicieron estos estudios, luego se publicaron en las revistas especializadas científicas sobre las distintas especialidades que tenían los científicos que la estudiaron en 1978. Nadie hasta la fecha ha propuesto una explicación natural de la imagen de la sábana santa. Este tema sigue siendo una pregunta abierta para la ciencia que no tiene los elementos necesarios para poderla responder. Pero si la ciencia no tiene la respuesta, ¿será que la tiene la fe? Nos dicen los científicos, estamos ante una barrera, no nos ha faltado ciencia. Hemos podido describir la imagen, pero no hemos podido explicar. La imagen, nos dicen, se ve porque las fibrillas más superficiales sufrieron un cambio químico de oxidación y deshidratación. Esto se conoce como una deshidratación oxidativa. Este cambio químico altera la estructura molecular de las fibras
y hace que reflejen el color sepia del espectro más que el resto de los colores. Por eso se ve la imagen de la sábana santa monocroma de un solo tono, sepia, porque eso es producto de un fenómeno natural y no de algo añadido por los seres humanos. Pero entonces, ¿será que la fe nos responda a la imagen de la sábana santa? ¿Será que de algún modo Cristo nos dejó esta tela para que podamos repetir la experiencia de Tomás cuando él quería meter sus dedos en las heridas de Cristo? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré, le dijo Tomás a los otros discípulos cuando le dijeron que se les había aparecido Jesús resucitado. Bueno, pues a Tomás le concedió el gusto la semana siguiente de que pudiera él meter su mano en sus heridas como él quería. A nosotros nos ha concedido poder meter nuestros instrumentos científicos en la sábana santa y poder así conocer sobre la pasión y muerte de Cristo. Ahora, el tema de la resurrección, porque si Cristo resucitó, pues probablemente esa sea la explicación de la sábana santa. Un hecho que ocurrió en esa tumba 2 días después de la muerte de Cristo, el domingo en la mañana, en que Cristo vuelve a la vida glorioso e inmortal. Ahora, si la resurrección existió, pues es un fenómeno, no es un fenómeno natural, es un fenómeno sobrenatural. Está más allá del alcance de la ciencia experimental. O sea, la ciencia no puede poner cuerpos a resucitar, a ver qué pasa cuando un cuerpo resucita. Por lo tanto, pues la ciencia dice, pues yo no tengo forma de investigar este fenómeno. Sin embargo, la ciencia puede servir como testigo privilegiado de que en esa tela hay algo que está más allá del alcance de las leyes naturales. Lo que sí puede hacer la ciencia es servir de testigo privilegiado de que en esa imagen hay algo que es sobrenatural, algo que está más allá de las leyes naturales. Bueno, ¿qué sabemos de la resurrección para irnos centrando? Pues los evangelios nos hablan de 3 resucitados: el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. En los 3 casos la resurrección se da a la voz de Cristo, al mandato de Cristo. Nos dice en el caso de la viuda de Naín, él le dijo a la joven: a ti te lo hablo, levántate. A ti te hablo, levántate. Entonces el muerto y empezó a hablar. En el caso de Jairo, que ya no querían incluso que llegara a la casa del centurión porque ya había muerto su hija, Jesús le dijo: no temas, cree tan solo y serás sano. Y llegando con la niña muerta, nos dice Lucas, él tomándolo de la mano, le dijo en alta voz: niña, levántate. Volvió a ella el espíritu y al instante se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y lo mismo pasa en el caso de Lázaro. A una voz de Cristo nos dice: diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto, todavía ligados con fajas y pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: soltarle y dejarle ir. O sea, estamos viendo cómo a la sola voz de Cristo los muertos vuelven a la vida. Pero no a la vida gloriosa, vuelven a la vida mortal. Más que resucitar, aquí podemos hablar de revivir. Los cuerpos son revividos porque regresan nuevamente a nuestra vida mortal y finalmente acaban muriendo al término de sus vidas. En ninguno de estos casos es una vida eterna, ni mucho menos. Y la resurrección que tenemos prometida por Cristo es la vida eterna. El que crea en mí no morirá para siempre, sino que tendrá vida eterna y la tendrá en abundancia, nos dice Jesús. Bueno,
En el caso de la resurrección de Cristo, es distinto. En primer lugar, en general, no lo reconoce. La primera aparición de Cristo resucitado a María Magdalena. Nos dice que María Magdalena vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. A pesar de que tanto le había tratado, de que tanto lo quería, no lo reconoció. Le dice a Jesús: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Entonces Jesús le dijo: María. En ese momento, cuando Jesús ya le llama por su nombre, María lo reconoce. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. O sea, Jesús se deja reconocer por María un momento después de que lo veía resucitado. También nos dice Juan, hablando de que el día de la resurrección estaban reunidos los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, dio por fin cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, fíjense que usa un verbo, pues muy curioso: se presentó Jesús, no dice entró, simplemente se presentó en medio de ellos, como que estuvieran reunidos en forma de semicírculo, y ven que Cristo se aparece en medio de los discípulos. Pero además les pide de comer para que vean que no se trata de un fantasma, que tiene carne, que tiene sangre, que tiene dientes, tiene lengua, que mastica. No necesita comer, el cuerpo resucitado ya no necesita comida, pero puede comer, porque tiene todos los elementos, todos los órganos necesarios para poder comer. En otra ocasión, hablando de los discípulos de Maús, se les presenta, camina con ellos, les explica las escrituras, le piden que se quede con ellos a cenar y lo reconocen al partir el pan. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron y desapareció de su presencia. O sea, nuevamente no lo reconocen, pero lo reconocen en el momento de partir el pan. Luego nos dice Juan: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos, Tomás el escéptico. Nuevamente se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Es lo mismo que nos dice a nosotros, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Pero nuevamente se presentó Jesús en medio de ellos. No bajó del techo, no salió del piso, no atravesó la puerta, no pasó entre ellos para llegar al centro, sino que se presenta Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Aquí vemos que el cuerpo glorioso de Cristo pues tiene propiedades muy raras. Se les desaparece a los discípulos de Maús, cambia su vista, de modo que no lo pueden reconocer. Puede comer porque les pide de comer. O sea que es un cuerpo material, tiene materia, no es un fantasma al que pasen las manos a través de él, sino que tiene materia, pero esta materia se comporta ya de una forma muy especial. Nos dice San Pablo: es una materia gloriosa espiritualizada. Luego nos dice Juan: después de esto se apareció Jesús a los discípulos junto al mar de Tiberiades. Se hallaba Jesús en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. O sea, nos dice incluso que
Reman porque tienen preparado el desayuno, ya tienen prendido un fuego, está asando unos pescados, los invita a desayunar y cuando se va acercando la barca, dos de estos discípulos saltan al mar corriendo para llegar más pronto al encuentro con Jesús. Pero de principio no lo reconocen. En otro pasaje nos dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, y comiendo con ellos, o sea, comiendo con ellos para que veamos que tiene dientes, tiene boca, tiene lengua, puede comer y masticar lo que tenga. Y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén sin esperar la promesa del Padre que le dicen, les mandó no apartarse de Jerusalén sin esperar la promesa del Padre que de mí habéis escuchado. Y luego nos dice Marcos, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y nos dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, diciendo esto y viéndole ellos, se elevó y una nube le ocultó a sus ojos. El cuerpo de Cristo resucitado ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. Puede elevarse al cielo por su propio poder, puede aparecer y desaparecer, puede moverse tan rápido que ni cuenta se dan. En fin, tiene una claridad, una luminosidad que hace que de repente no lo reconozca. De todo esto, los teólogos han sacado, bueno, primero San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos hace como un resumen de lo que son los cuerpos gloriosos. Nos dice San Pablo, y hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, y uno es el resplandor de los cuerpos celestes y otro el de los terrestres. Y luego nos dice más adelante en el mismo capítulo, pues así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Se siembra en ignominia y se levanta en gloria. Se siembra en flaqueza y se levanta en poder. Se siembra un cuerpo animal y se levanta un cuerpo espiritual. Bueno, de todas estas características de los cuerpos gloriosos, del cuerpo glorioso de Cristo y de estas propiedades tan extrañas que tenía de aparecer, desaparecer, de moverse muy rápido, de levitar, se han sacado las 4 propiedades de los cuerpos gloriosos. Primero, la impasibilidad, que significa que ya el cuerpo glorioso no está sujeto a ninguna necesidad material. No tiene hambre, no tiene sueño, no se cansa, pero sin embargo puede comer, puede descansar, puede dormir, si él lo quiere. Pero en realidad el cuerpo ya está impasible ante cualquier necesidad corporal. Nos dice Rollo Marín en su libro Teología de la Salvación, que es de los libros de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, el número 147. Bueno, nos dice que en base a estas propiedades, los cuerpos tienen esta impasibilidad, luego tienen una sutileza, o sea, la materia gloriosa espiritualidad es muy sutil. Esto es lo que le permite aparecer en medio de los discípulos o desaparecer del medio de los discípulos. Esto es lo que le permite no estar sujeto a la fuerza de gravedad. Esta materia sutil ya no pesa. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado glorioso ya no está, está levitando porque ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. La tercera propiedad es la agilidad. Nos dice Toyo Marín que podrá moverse hacia cualquier parte con tanta velocidad que no puede haber la mayor, aunque no será instantáneo. O sea, no desaparecerá de un lugar y aparecerá en otro, pero se podrá mover con una velocidad, podríamos decir casi con la velocidad de la luz, prácticamente instantáneo para los efectos prácticos en donde nos movemos, ¿verdad? En las distancias que normalmente recorremos,
que son muy pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, pero esta agilidad le permite al cuerpo glorioso, a la materia, nos dice gloriosa espiritualizada, ya no tener, como ya no tiene esa pesantez propia de la materia ordinaria, poderse mover con esta rapidez inesperada. Y por último, tienen una claridad o luminosidad. Nos dice cierto resplandor que rebosa el cuerpo de la suprema felicidad del alma. O sea, ya para el caso de nosotros, otra persona que no sea Cristo, ya resucitada, el estar en presencia de Dios, en presencia en la gloria, nos permite tener esta suprema felicidad del alma. Y nos dicen que esta claridad de luminosidad, pues es un cierto resplandor que rebosa al cuerpo de la suprema felicidad del alma. Hay grados distintos, habrá quien reciba más claridad, quien reciba menos. Es como algo que un ejemplo que nos ponía en el catecismo. Alguien tiene un vaso grande y alguien tiene un vaso chiquito. Imagínense una copa tequilera y un vaso normal. Bueno, así vamos a tener distintos grados de gloria. Pero los dos vasos están llenos. El vaso normal también está rebosante de gloria y la copita tequilera también está llena, rebosante de gloria. De modo que, aunque sea, digamos, distinta gloria, todos vamos a tener la máxima gloria que podamos aceptar. Pues esta gloria, que se manifiesta a través de la materia gloriosa espiritualizada, pues es lo que permite que la materia emite una luminosidad propia. De hecho, se dice de algunos santos, en particular de San Ignacio de Loyola, que su cabeza brillaba, como que tenía una fuente de luz en su cabeza. Y eso, nos dicen los teólogos, es como un anticipo de esta propiedad del cuerpo glorioso, que es la claridad o luminosidad, que le permite a Dios que disfruten de estos premios con anticipación, al menos temporalmente, como le pasa a Cristo en la transfiguración en el huerto. Bueno, pues estas 4 propiedades, Isaac no me dice, Marisa, para que me la aprenda, yo se lo paso a ustedes al costo. Isaac con una sola S, impasibilidad, sutileza, agilidad y claridad. Bueno, estas propiedades de los cuerpos gloriosos, de algún modo parece que las tenemos reflejadas en la sábana santa. Porque miren, si vemos el rostro de Cristo en la sábana santa, es un rostro tranquilo, sereno, parece que tiene una expresión de serenidad, de majestad. No es, desde luego no es una expresión dolorosa, no tiene una expresión de odio. Nadie tiene como que estuviera viviendo ya en una calma producto de que ya no tiene necesidades materiales que cubrir, porque el cuerpo glorioso ya va a ser inmune al cansancio, al frío, al calor, al hambre, a la sed. Él podrá tener todo lo que necesita para esto, y tal vez aquí se está manifestando esta impasibilidad de los cuerpos gloriosos. Luego, si vemos la imagen de esta persona que está acostada sobre una mesa de vidrio, vemos cómo se le aplana la espalda, cómo se le deforma la espalda al estar contra una superficie plana. Bueno, pues lo mismo debíamos esperar de la imagen de la sábana santa, que la imagen estuviera aplanada, digámoslo así, como ocurre con los seres vivos o con los cadáveres, ¿verdad? Porque finalmente todos tenemos peso y es el peso el que nos obliga a aplastarnos, digamos, contra la superficie cuando estamos acostados. Sin embargo, esto no lo vemos en la imagen de la sábana santa. Miren, aquí tenemos la imagen frontal a la derecha y la imagen dorsal a la izquierda. Y si vemos la intensidad de la imagen, vemos que es la misma.
que no hay diferencias de intensidad. Pero esto pues no puede ser. No debería de ser porque es muy sencillo, miren. Si yo estoy acostado sobre la espalda, entonces la imagen de la espalda debe ser muy intensa. Pero la imagen del frente, como solo es el peso de la tela que está reposando sobre el cuerpo, debe ser muy tenue. No debería ser que las dos imágenes tuvieran la misma intensidad. Además, si vemos la imagen del frente, es una imagen muy natural. No corresponde a lo que sería una imagen de una persona acostada donde se le aplana la espalda y se le aplana la región glútea. Miren, esta es la imagen de la espalda y se le pidió a un artista que hiciera un bosquejo de esta imagen. Este es el bosquejo y podemos ver que no está aplanada la espalda, no está aplanada la región glútea, lo cual es totalmente inexplicable. Esto llevó un científico a decir, pero es que este cuerpo parece levitar. Y sí, parece que está levitando. Sin embargo, pues los cadáveres no levitan. Tampoco los seres vivos levitamos, ¿verdad? Ninguno tenemos la capacidad de aislarnos del campo gravitacional de la Tierra. Sin embargo, los cuerpos gloriosos ya no estarán sujetos a la fuerza de gravedad gracias a esa propiedad que tienen de la sutileza. ¿Será que el hecho de que veamos esto tan natural, o que veamos como en este caso la imagen del cabello que cae en una forma muy natural y no está desparramado para atrás como debería de ser, ya que el cuerpo está acostado? Todo esto nos permite sugerir, nos sugiere que el cuerpo de Cristo ya no estaba sujeto a la fuerza de gravedad cuando deja su imagen en la sábana santa. ¿Será entonces que estas señales nos hablan de la sutileza de los cuerpos gloriosos resucitados? Luego, otro dato. Miren, aquí tenemos datos, o sea, como que los coágulos no están rotos. Eso nos lo dicen los médicos forenses, en particular el doctor Pierre Barbet, que estudió mucho sobre cadáveres, era director de la morgue de París y había pues muchos cadáveres que no se reclamaban. Usted puede hacer experimentos con los cadáveres que nadie reclamaba y, entre otras cosas, nos dice que él estudió la sábana santa completa y nos dice que leyó la sábana santa con la forma como ellos usan para decir que leen los cadáveres. Ya van leyendo el cadáver y van diciendo qué heridas tiene, con qué objetos se las produjeron, cuál fue primero, cuál fue después, y finalmente cuál le produjo la muerte a la víctima que están analizando. Pues nos dice el doctor Barbet que ellos leyeron la sábana santa, porque es lo que tenían a mano, pero fue como si hubieran leído el cuerpo. ¿Por qué? Porque los coágulos en la sábana santa no están rotos. ¿Qué significa eso? Pues significa que tenemos otro misterio al alcance de la mano. Cuando nosotros nos cortamos y sangramos, nos ponemos una venda y entonces la sangre impregna la venda. Se forma una unión entre la sangre y la venda, se seca la sangre, se forma el coágulo y entonces quedan unidos químicamente la venda y el coágulo. Hay enlaces químicos que los unen. Cuando nos quitamos la venda, el coágulo se rompe. ¿Qué quiere decir? Que esos enlaces químicos que había entre la venda y el coágulo, al momento de retirar la venda se rompen. Es imposible, nos dicen los médicos forenses, separar una venda de un coágulo sin romper el coágulo. Pero al mismo tiempo nos dicen los médicos que en la sábana santa los coágulos no están rotos. ¿Cómo compaginar estas dos
dos datos. Los dos datos dados por expertos en medicina forense. Pues no sabemos. Yo me atrevo a decir, todas estas son ideas, son sugerencias, no son pruebas científicas. ¿Por qué? Porque no podemos repetirlas para ver si tengo razón en lo que digo. Lo que digo es que puede ser que esto pueda explicarse por la forma como se los estoy explicando a ustedes. Si supongamos que está Cristo en el sepulcro, tiene la tela pegada en los coágulos, de repente resucita Cristo y al momento de resucitar, su cuerpo adquiere, su materia se vuelve materia gloriosa, espiritualizada, adquiere la agilidad propia de los cuerpos gloriosos y de repente se sale de la tela tan rápido que ni cuenta se dan los coágulos. Yo creo que esta rapidez de los cuerpos gloriosos podía explicar por qué los coágulos no están rotos. Siempre me gusta decir que Santo Tomás de Aquino, que seguramente sabe un poco más que yo, ¿verdad? Él decía que cuando Cristo resucita, como que se sienta en la losa de la tumba, atravesando la tela, y luego se levanta y se va. Pero su cuerpo, nos dice el gran investigador John Jackson, de repente ya no es, pierde la propiedad que tiene la materia de ser un obstáculo para que otra materia ocupe su mismo lugar. Y entonces resulta que la materia gloriosa espiritualizada puede atravesar la tela, levantarse e irse. O también, como yo me lo explico para lo de los coágulos, salirse tan rápido que los coágulos ni cuenta se dan y por eso es que no están rotos. Y por último, sobre estas propiedades de los cuerpos gloriosos, recuerdan el pulgar doblado sobre la palma de la mano que está en la sábana del otro lado de la palma, ¿verdad? No lo vemos porque está del otro lado de la palma. Nosotros vemos este lado de la mano. Sin embargo, aplicando una técnica que se conoce como sobreposición de imágenes polarizadas, de repente aparece con mucha claridad el pulgar. Aquí está el pulgar doblado sobre la palma de la mano del otro lado de la palma, como en una especie de radiografía, como si tuviéramos una radiografía de las manos de Cristo. Cuando comparamos la radiografía de una mano con la imagen de la sábana santa, con esta técnica de sobreposición de imágenes polarizadas, vemos el gran parecido entre las dos imágenes. Y por último, si comparamos, tenemos aquí un cráneo humano y tenemos aquí la imagen de la sábana santa. Podemos ver que con esta técnica apreciamos incluso los dientes de Jesús. O sea que realmente tenemos en la sábana santa unas imágenes que parecen hablarnos de, pues déjenme darle un nombre que no tiene otro sentido más que ponerle una etiqueta. Una autorradiografía de Jesús. Esa radiación de la que nos hablan los científicos, que ellos no tienen idea de dónde proviene, esa radiación parece ser que nos podría explicar estas imágenes que tenemos de la sábana santa. Esa radiación que dicen los científicos que ocurrió y que nosotros podíamos tratar de identificar con la claridad o luminosidad de los cuerpos gloriosos resucitados. Recordemos que la materia gloriosa espiritualizada brilla como el sol. Nos dicen el Evangelio, creo que es de Juan, de la transfiguración en el monte, cuando el Cristo empieza a brillar como el sol y toda su ropa brilla como el sol. Nuevamente nos dicen los teólogos que es un anticipo del disfrute del cuerpo glorioso resucitado. De modo que ¿estará esta radiación relacionada con la luminosidad de los cuerpos gloriosos? Pues les repito, no lo sabemos. Las imágenes ahí están. Si alguien tiene una explicación mejor, bienvenida.
Yo ahorita lo que puedo decirles es que estas imágenes nos parecen sugerir que el cuerpo de Cristo, cuando se graba la imagen, ya tiene unas propiedades, unas características que no son naturales, que son sobrenaturales. Pareciera que en la misma imagen, en la sábana santa, de una forma que solo Cristo podía hacer, nos deja las señales de sus dos naturalezas, su naturaleza humana, su cuerpo martirizado y muerto, y al mismo tiempo la imagen de su naturaleza divina, su cuerpo resucitado y glorioso. Esto, como les decía, es algo que podemos sacar si consideramos la hipótesis de la resurrección de Cristo. Nos dice la ciencia, esta imagen se grabó por una especie de radiación que no sabemos cuál es. Y nos dice la teología, los cuerpos gloriosos resucitados emiten una claridad y una luminosidad que los hace brillar como el sol en ocasiones. Entonces, si juntamos estas dos partes y vemos lo que sabemos sobre la resurrección de Cristo, podemos ver si esto nos podía resolver la pregunta. Les digo, esta hipótesis, si bien no es científica, es una hipótesis racional. Digo, no es científica porque no la podemos duplicar. No podemos poner cuerpos a resucitar, a ver si cada vez que resucitan adquieren y al adquirir esa luminosidad, dejan una imagen como la que estamos viendo en la sábana santa. Pero es una hipótesis racional. Si Cristo resucitó, entonces es probable, por lo que sabemos de las características de los cuerpos gloriosos resucitados, a través de las apariciones de Cristo resucitado y lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios, podemos ver que estas propiedades que hemos visto, estas imágenes que hemos visto del cuerpo de Cristo, que serían congruentes con lo que sabemos de la resurrección de Cristo. Es racional porque la resurrección de Cristo puede resolver el misterio de la fuente de la radiación que grabó la imagen en la sábana santa. Así que veamos una especie de brevísima nada más referencia. Los cuerpos gloriosos resucitados, la impasibilidad, ya no está sujeto a la muerte, pero puede comer. Recordemos que no solo les pide de comer cuando se les aparece en el cenáculo, sino que también él prepara el desayuno a la orilla del lago cuando están pescando. Le dice a Tomás, trae tu mano, métele en mis heridas. Les dice a los discípulos, véanme, tóquenme, no soy un fantasma, soy de carne y hueso, valga la expresión, pero de una materia ya tan distinta de la materia ordinaria, que es una materia que tiene propiedades muy diferentes. La sutileza, que podemos verla manifestada en que no está achatada la espalda ni la región glútea, que se aparece y desaparece ante los discípulos, que camina sobre el agua. Recordemos el episodio cuando Cristo en medio de la tormenta camina sobre el agua, y entonces le pide a Pedro que él también, y le dice Jesús, ven, y Pedro se baja de la lancha, empieza a caminar, pero tiene miedo y se hunde, y Cristo lo rescata. Pues nos dicen los teólogos que no es tanto que Cristo estuviera caminando sobre el agua, como si su pie se estuviera apoyando en las olas del mar. Pero no, simplemente es que no está sujeto a la fuerza de gravedad y se va desplazando, moviendo los pies, aunque no lo necesitaba, ¿verdad? Porque ya tiene esta propiedad de la sutileza de los cuerpos gloriosos y ya no está sujeto a la fuerza de gravedad. La agilidad, pues tenemos lo de los coágulos intactos en la sábana santa y tenemos el testimonio de los discípulos de Maús, que lo reconocen al partir del pan, pero de repente ¡pum!, se les desaparece. Pues no es que se haya esfumado, como si se tratara de una nube de humo, sino que simplemente se mueve tan rápido que ni cuenta se dan los discípulos.
Y por último, la claridad o luminosidad, que la podemos ver manifestada en esta como autorradiografía que tenemos en la sábana santa y que nos refiere también a la transfiguración en el monte. Nos dicen entonces que su cuerpo se volvió brillante como el sol y esto es un anticipo del cuerpo glorioso resucitado. Pues ya hemos metido nuestros instrumentos científicos en la sábana santa y hemos visto este conjunto de imágenes que parecen remitirnos a que el cuerpo de Cristo, a que la imagen que está grabada en la sábana santa nos refiere a las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza humana, su cuerpo doliente y muerto, y su naturaleza divina, su cuerpo glorioso resucitado. El 24 de mayo de 1998, el gran Papa Juan Pablo II fue a venerar la sábana santa. Estaba en exhibición y estuvo ahí un buen rato el Papa y dio a conocer un documento que se llama La sábana santa, espejo del Evangelio. Es muy sencillo. Se mete en internet y escriben La sábana santa, espejo del Evangelio. Inmediatamente les aparece. Es un texto pequeño de seis páginas, creo, pero de mucho contenido. Les recomiendo mucho que lo lean. Y nos dice en este documento, el Papa nos invita a que nos acerquemos a la sábana santa sin ánimos preconcebidos, no prejuzgando si nos vamos a acercar o no a Cristo, sino a acercarnos para conocer mejor a Cristo a través del estudio de las características de la sábana santa. Y además nos exhorta el Papa a que hagamos del mensaje de la sábana santa el hilo conductor de nuestra existencia. Fíjense qué importancia le da el Papa a la sábana santa. Hagamos del mensaje de la sábana santa el hilo conductor de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese mensaje? Pues son varios. Yo creo que para cada quien tiene un mensaje distinto. Para mí el mensaje que me hace meditar mucho cuando contemplo la sábana santa es este. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ya vimos en qué forma tan terrible dio la vida por nosotros para rescatarnos del pecado y de la muerte, pero también de qué forma resucita y nos muestra los indicios, las señales de lo que será nuestro cuerpo glorioso resucitado. Otros tres reflexiones sobre este punto nos dice Juan, que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca y sí tenga vida eterna. Esto pues es realmente una meditación muy profunda, porque lo que quiere Cristo es mostrarnos a través de su propia vida, de su propia entrega, del Dios mismo, cómo entrega al Hijo para rescatar al esclavo. Nos dice el pregón pascual, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Y en la misma secuencia pascual nos dice, ¿qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Pues sí, todo esto es muy bonito y nos hace ver ya esta promesa de la resurrección que nos da Cristo. Un gran enamorado de la sábana santa nos dijo en el siglo XVI que la cruz recibe a Cristo vivo y lo entrega muerto. Pero la sábana santa recibe a Cristo muerto y nos lo regresa resucitado. Claro, no por el poder propio de la sábana santa, sino por el poder de Cristo, pero envuelto en esta tela de que Cristo resucita y vuelve a la vida. Por eso es tan importante la resurrección, porque mire, Cristo muerto es un fracaso. Nos dice San Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación,
vana es nuestra fe. Cristo muerto es un fracaso, pero Cristo resucitado es el triunfo y el triunfo máximo, porque es el triunfo sobre los últimos enemigos. Nos dice San Pablo, nos repite en la carta a los Corintios, pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea que Cristo paga por nosotros y en esa forma podemos ya vivir, conocer la promesa de la resurrección. Y continúa San Pablo, porque es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Y qué es eso? Pues esto dice, la muerte ha sido vencida por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Muchas gracias.